Good afternoon, everyone, and welcome back to our auditorium. Now, for our final session, may I have introduced you to Peter van den Busch, the president of Ciel. We're so glad to have you here at the Externado de Colombia, and we all hope you've had an amazing experience here in Bogotá. Please, Mr. President. Dear colleagues, dear friends, we are nearing the end of our three-day conference, during which we reflected and debated, a lot of debate, on the present and future of the international economic legal system in times of geopolitical confrontation and geoeconomic fragmentation. At the start of this conference, I expressed the hope that we would ask each other the hard questions regarding the future of global economic governance, and look for brave and bold answers to these questions. Well, I think that we have definitely asked ourselves the hard questions. Whether we have found the brave and bold answers is perhaps another matter. Now, as I already said, we are nearing the end of our conference. But we still have the grand finale. And it is my great honor to introduce to you our keynote speaker at this closing session. His Excellency Ernesto Samper, former President of the Republic of Colombia. At the start of his professional career, President Samper was, if he allows me to say so, one of us. And with that I mean, well, let me explain this. In 1974, he was appointed as professor of law and economics at the Universidad Javeriana here in Bogotá. And that's why, Mr. President, you were one of us, because many of us are professors of law. Before serving as Colombia's president from 1994 to 1998, he was a member of the Bogotá City Council, a member of the Senate of Colombia, Minister of Economic Development, and Colombia's ambassador to Spain. And from 2014 to 2017, President Samper served as Secretary General of the Union of South American Nations. At the close of this first conference of the Society of International Economic Law in Latin America, this was our first conference here, President Samper will speak most appropriately about the new stage for Latin American and Caribbean integration. President Samper has kindly agreed to take a few questions after his address. And with this, I would like you, President Samper, to take the floor. Thank you very much. Thank you very much, Peter. It's my honor to be here in this important university, José Manuel, with Marcus, with Enrique Prieto.
I know perfectly the sentence of Gabriel Garcia Marquez, who was a Nobel Prize of Colombian, who used to say that the universal language is the bad talking English. I'm in Colombia and a former president of Colombia. Then I apologize to all the people if I speak in my bad talking Spanish. Vivimos unos años difíciles en América Latina. Quizás han sido los años que han marcado más la región en mucho tiempo. En muy pocos años vivimos una especie de primavera latinoamericana, con los jóvenes protestando en todas partes, en Chile, en Colombia, en México, en Argentina, y pedían seguridad. Pero no solamente seguridad física, pedían seguridad en sus empleos, seguridad en educación, seguridad en el futuro. El futuro es ya, decían ellos. La pandemia ahogó los gritos de los jóvenes y entramos en un periodo de recesión obligatoria en el cual nos dimos cuenta de que habíamos hecho mal la tarea en ciertas áreas, como el área de la salud, el área de la ciencia y tecnología. Nuestro desempeño en materia de ciencia y tecnología se reflejaba en el simple hecho de que no llegábamos al 0.4% del Producto Interno Bruto en conocimiento. Lo hicimos mal en salud. Privatizamos en muchos países la salud sin tener en cuenta la necesidad de mantener unos sistemas de salud primaria básica. Y salimos de la pandemia y todavía teníamos dos preguntas por contestar. La primera era, ¿quién pagaba la factura de la pandemia? ¿La pagaban las mismas víctimas de la pandemia? ¿O íbamos a dar el paso de encontrar unos nuevos canales fiscales, a replantear nuestra política económica para poder financiar los costos que dejó la pandemia? Costos muy altos, alrededor de 400.000, 500.000 millones de dólares. Y también nos preguntamos si esta era la agenda correcta para enfrentar la pospandemia. Y la agenda de América Latina desde entonces ha venido cambiando y hemos instalado unos nuevos temas en la agenda de la región. Temas como, por ejemplo, el cambio climático, la inseguridad alimentaria, el tema de la inteligencia artificial. La región está eligiendo presidentes jóvenes o no tan jóvenes, pero todos ellos coinciden en que la vieja agenda de la soberanía defendida a capa y espada, del desarrollo productivo concentrado exclusivamente en el mercado, no estaba sirviendo para manejar los países, no estaba ayudando a la gobernabilidad de estos países. Y tenemos una nueva agenda que se vio reforzada posteriormente con la aparición de la guerra entre Ucrania y Rusia, culpa de Rusia, por supuesto. Sobre esto no nos cabe ninguna duda. Pensamos que no tenía nada que ver la guerra con nosotros y que nosotros los latinoamericanos podíamos sentirnos al margen de la guerra porque nos habíamos declarado una región de paz en el mundo. Y lo somos y lo seguimos siendo. Tratado de Tlatelolco nos libera las armas nucleares. Hicimos acuerdos para que esta fuera un oasis de paz en el mundo, en un mundo agitado por los conflictos étnicos, por las guerras religiosas, inclusive por conflictos propios de la vieja Guerra Fría. Pues América Latina parecía como un oasis de paz en medio de esas confrontaciones.
No es que no tuviéramos dificultades, teníamos conflictos sociales, pero el mismo conflicto social y el movimentismo social formaban y siguen formando parte de nuestro espectro político. Pero nos llegó la guerra, nos llegó a través del aumento del precio de los fertilizantes, nos llegó a través de las dificultades para la producción de alimentos, nos llegó a través de los desajustes climáticos. Entonces nos dimos cuenta de que sin proponérnoslo quizás habíamos formado parte de un proceso complicado de globalización. Y lo que hemos vivido recientemente es todavía más doloroso, que es un proceso de desglobalización. Nos estamos desglobalizando. Esa arquitectura que armamos para manejar la libre movilidad de bienes, de capitales, de servicios, quizás no de personas, que ha sido nuestro gran pecado, pero sí el resto de factores de producción, esa movilidad quedó detenida con la guerra, que permitió que salieran del armario viejos fantasmas, como el fantasma de la Guerra Fría, el enfrentamiento entre polos hegemónicos, y también un fenómeno doloroso, que es el de la dolarización de la globalización. Nos dimos cuenta de que el haber apostado a una sola moneda de cambio como era el dólar, de alguna manera había sido una apuesta hegemónica, porque a través del dólar se podían manejar todos los circuitos financieros, las sanciones económicas, es decir, se había construido como un nuevo muro de resistencia. Y es lo que estamos de alguna manera viviendo también en el mundo, con ese tema de las sanciones económicas, con el tema de los circuitos financieros, con el tema de la guerra tecnológica, y es que aquí se está cocinando una nueva globalización. Entonces, el panorama no puede ser más interesante para hacer un nuevo planteamiento sobre el papel que debe jugar o que podría jugar la región en medio de este caos en el cual de alguna manera convergen factores locales, factores internacionales, factores globales y una geopolítica que todavía no entendemos, que nos ha presentado las fauces de unos nuevos polos hegemónicos. Para atravesar ese océano tempestuoso que nos dejó la pandemia, todavía no hemos sido capaces de tener un proyecto de pospandemia que nos dejó una globalización no asimilada. Necesitamos una carta de navegación, y esa carta de navegación es un nuevo modelo de desarrollo. No es una cuestión ideológica, pero tenemos que construir un modelo para enfrentar estos tiempos distintos. Y ese modelo tiene por lo menos 4 ejes articuladores. El primero es el tema de la inclusión. Seguimos siendo, querámoslo o no, la región más desigual del planeta. Es verdad, no somos la región más pobre, es África. Pero las grandes distancias y desigualdades se siguen presentando aquí en América Latina. Ahí están las brechas para demostrarlo. La brecha salarial, la distancia entre el salario de un obrero y el salario de un ejecutivo, que es de 8 veces, en promedio en Europa aquí es de 32 veces. Las brechas sociales, distancias entre clases sociales grandes, profundas, entre la propiedad, la concentración de la propiedad. Las brechas de género son muy fuertes en América Latina, especialmente en ciertos sectores como el sector laboral, el sector político, por ejemplo, o la diferencia entre el campo y la ciudad. Y ahora tenemos una nueva brecha, que es la brecha digital. Nuestro problema no es simplemente cómo tener la posibilidad de acceder a las ventajas que ofrece el teletrabajo, la teleeducación, la telebancarización, sino que hay un 52% de personas que no están conectadas a la red.
En América Latina la mitad no tiene acceso a la red. Si no tiene acceso a la red, no solamente va a quedar por fuera del mercado digital, sino que las otras brechas se van a profundizar por la falta de acceso a las facilidades digitales. Entonces, la propuesta, así como en Europa hablan de la cohesión, nosotros hablamos de la inclusión. Hay unos términos que a mí no me gusta que le claven a uno como términos que aquí tuvieran un valor, que tienen una interpretación totalmente distinta. El problema de Europa es la cohesión. Son 34 países que no hablan la misma lengua. Es obvio que su problema es de cohesión, de identidad, de encontrar cómo pueden ser una nación distinta de la que son 34 países que tienen unas raíces distintas. Nuestro problema no es la cohesión. Nuestro problema es la inclusión. Y es que tenemos por fuera a la mitad de la gente de las posibilidades y las oportunidades de desarrollo, que es la presencia de un fuerte sector informal. La informalidad es la gran característica de la inclusión latinoamericana. Y claro, no hay que confundir la inclusión con la discriminación. Está muy bien las causas que estamos enarbolando, defensa de la mujer, de los indígenas, de los afros, pero mi querido magistrado, eso es una lucha jurídica y cultural por defender unos nichos para que no sean excluidos. Pero la espada que atraviesa todas esas formas de discriminación es la desigualdad social. No hay que olvidar que tenemos que crear condiciones de igualdad social para empezar a mejorar las condiciones ya a nivel de estos nichos discriminados de lo que puede ser la situación de núcleos de población. Entonces, primer eje articulador, tenemos que seguir haciendo esfuerzos en materia de inclusión social, políticas de focalización, políticas fiscales que no sean regresivas, todo un ordenamiento de la nueva institucionalidad social. No los voy a aburrir con el detalle de esto, pero hay que seguir desarrollando políticas de nivelación social, de igualación social. El segundo concepto es el concepto del valor. Tenemos que agregar valor a lo que tenemos. Seguimos siendo unas economías extractivistas. Vivimos de lo que le sacamos a la tierra por debajo y por encima, de vender cereales, de vender carne, de vender frutas, de vender café o de vender gas, de vender petróleo. Y ahora somos el gran imperio del litio. Todos están detrás del litio latinoamericano. El 70% de los yacimientos de litio, que es una materia prima fundamental para este salto tecnológico que tendrá que dar primero China o los Estados Unidos, está en Bolivia, Chile, Brasil y Argentina. Nuevamente el extractivismo. Pero también es extractivista la economía que va de Panamá hacia el norte, porque es la economía del trabajo a destajo, es la economía de la maquila. Estamos vendiendo salarios bajos para producir mejor para los Estados Unidos, para Europa, para los países industrializados. Es una economía igualmente extractivista. Y hay quizás un tercer modelo que se está conformando en la región, que es el modelo de servicios del Caribe. El Caribe está viviendo del turismo, de la parte financiera y de las comunicaciones. Quizás podría ser un tercer modelo, pero en todos ellos nos falta algo, el valor. No le estamos agregando valor a lo que tenemos. Y ahí tenemos que comenzar a trabajar conceptos como el de las cadenas incluyentes de valor, que son distintos a las cadenas verticales de valor. Una cosa son las cadenas de valor de las grandes compañías multinacionales que resolvieron cerrar sus sucursales en estos países y abrir una sucursal en el sitio donde pagan menos impuestos y articular virtualmente toda la producción en una isla del Caribe o en cualquier sitio, o en Irlanda, donde pagan muchos menos impuestos. Eso es la articulación o las cadenas de valor verticales.
y otra cosa son las cadenas de valor incluyentes u horizontales para que el campesino pueda agregarle valor a lo que tiene, para que pueda agregarle, podemos trabajar con las 10 o 12 millones de pequeñas empresas que tiene América Latina, que en este momento tienen el 70% de las exportaciones industriales que se hace la región entre sí, Peter. Dicho de otra manera, es muy bajo el comercio intrarregional. Es ridículo el comercio intrarregional. Alrededor del 20% de nuestro comercio exterior no, es lo que nos podemos vender entre nosotros. En Europa es el 70%. Pero la forma de desarrollar ese comercio no es con grandes empresas, aunque son bienvenidas las multilatinas, latinoamericanas, sino crear conceptos que articulen las pequeñas y medianas empresas, que son las que en este momento están generando el valor y podrían llegar a generar más valor. Entonces, es un concepto, les voy a dar un ejemplo del café, ya que ustedes están en el sitio donde pueden tomar el mejor café del mundo. Una libra de café produce 52 tazas de café. Si ustedes venden esas tazas de café en Madrid, les dan más o menos alrededor de 2 euros por cada taza. O sea, sacan 100 euros, 120, 130 dólares por libra. ¿Cuánto recibe el productor cafetero colombiano? Recibe menos de $1 por libra. O $1.50, si mucho. ¿Quién se queda con el resto? El que lo transporta, el que lo asegura, el que lo almacena, el que vende la publicidad. Nosotros no estamos en el valor, porque el valor es logístico. El mundo de hoy no está dividido entre los que producen y los que no producen, sino entre los que venden y los que no venden. Y ahí es donde tenemos nosotros que hacer la gran revolución productiva, volver a reindustrializarnos, volver a desarrollar esos sectores que en algún momento, a pesar del proteccionismo, nos permitieron exportar algo distinto a los que nos daban la naturaleza. Pero donde nosotros sigamos montados en los ciclos de precios internacionales para afincar nuestro desarrollo, estamos condenados a la pobreza y no estamos haciendo nada de progreso. Entonces, esa generación de valor tiene que ver con infraestructura, tiene que ver con ciencia y tecnología, tiene que ver con educación, tiene que ver con todos los factores tradicionales de producción y necesitamos realmente un modelo productivo que nos permita generar valor. ¿Por dónde empezar a generar ese valor? Y aquí hago una pequeña digresión. Necesitamos una nueva arquitectura financiera. Esta arquitectura financiera que tenemos no nos sirve. No es suficiente para lo que queremos. Entonces, si nosotros queremos poder integrar el Atlántico con el Pacífico, que fue donde nació la integración o la necesidad de la integración, necesitamos tener ferrocarriles interoceánicos, necesitamos poder salvar la cuenca del río de la Plata, necesitamos producir las carreteras que nos comuniquen horizontalmente, necesitamos una fibra óptica, la fibra que conecte Porto Alegre con Lisboa, necesitamos nuestro propio roaming, necesitamos construir la región para que genere el valor, necesitamos invertir en ciencia y tecnología. Y para eso necesitamos una nueva arquitectura financiera. El BID y el ACAF se pueden convertir en los bancos de desarrollo, pero además necesitamos, además del Banco Mundial, necesitamos también el banco, los BRICS, y necesitamos los bancos asiáticos para poder desarrollar la infraestructura. Y necesitamos un fondo de reservas que puede ser el Fondo Latinoamericano de Reservas, pero ampliado, para que pueda cumplir los mismos objetivos del Fondo Monetario sin los compromisos de condicionalidad que tiene el Fondo Monetario. Y necesitamos desarrollar, por supuesto, grandes obras de infraestructura con fondos de inversión. Eso supone una nueva arquitectura financiera, que es uno de los desafíos que tiene hacia adelante el nuevo modelo que les estoy presentando. Tercero, ciudadanía.
¿Para qué esta integración si no tenemos ciudadanos o concepto de ciudadanía? La ciudadanía puede ser el sitio donde nace alguien. Yo soy bogotano, alguno de ustedes pues es de otra ciudad o de Cali o de Nueva York o donde quieran. Es el concepto de ciudadanía local. Pero también la ciudadanía no es solamente ser de alguna parte, sino pertenecer a una nación. Es decir, ser parte de un colectivo. Y esa es otra gran ventaja que tenemos en América Latina. En una encuesta reciente, Peter, se le preguntó a los latinoamericanos si usted no viviera en su país, ¿dónde le gustaría vivir? El 82% dijo que en otro país de América Latina. O sea, ese patrimonio de tener 800 millones de personas que hablan el mismo lenguaje, porque el portuñol es muy parecido al español, lo que hablan en Brasil, y que esas personas tengan identidad de raíces y que tengan la posibilidad de entenderse entre sí, de compartir unos mismos valores, eso es un patrimonio que se llama ciudadanía. No sigamos, mi querido magistrado, hablando del problema de los migrantes. Hablemos de los ciudadanos. Y aquí tenemos que desarrollar un concepto de ciudadanía latinoamericana. ¿Cómo así que el problema de que los migrantes venezolanos, los migrantes? No, aquí no debe haber migrantes. Esta es una globalización mal armada porque hemos diseñado reglas, normas, tratados para asegurar la libre circulación de capitales, la libre circulación de la tecnología y el respeto a la propiedad intelectual, la libre circulación de las informaciones, de los datos, de las nubes. Pero aquí está prohibido la circulación de personas. Tenemos que buscar una manera distinta de entender la posibilidad de la gente de circular y no ser maltratados por ese hecho. Nadie se va de su casa por voluntad propia. La gente se va por un problema de un desastre natural, un conflicto político o por la necesidad económica de mejorar. Atendiendo eso, tenemos que trabajar el concepto de ciudadanía latinoamericana. Cuarto elemento, la transición ecológica. Esta es una región que puede ser solución para el problema del cambio climático y los grandes desafíos que tenemos en relación con los desajustes climáticos. Tenemos la tercera parte del agua dulce, tenemos casi la mitad de la biodiversidad del mundo, tenemos la posibilidad de energías renovables, pero así como somos una reserva de biodiversidad, también somos la región que puede ser más golpeada por el cambio climático, por los huracanes, que se dan en el Caribe, por las tormentas, por los sismos, por la corriente del Niño, por la corriente de la Niña. Es decir, nosotros por la deforestación tenemos muchas posibilidades de ayudar al planeta, pero también muchas posibilidades de convertirnos nosotros en un problema para el planeta. En la reciente cumbre amazónica que se convocó en Leticia, se dio un dato que me pareció relevante. Hemos deforestado el 17% de la Amazonía. La gente dice, bueno, apenas el 17%, no. Es que si se llega a deforestar el 20% o más, habremos pasado la línea roja que ya nos va a permitir volver a reforestar lo que habíamos destruido. Entonces, nosotros tenemos que ser el continente que haga la transición ecológica, que desarrolle los ecosistemas que van a servir de oxígeno para la humanidad, que de alguna manera permita almacenar el agua dulce que va a salvar a la humanidad, y todo eso requiere una política de transición ecológica que debe estar dentro del modelo. Para que podamos hacer todo eso, necesitamos una palabra mágica, que es integración. Nunca habíamos estado tan desintegrados como ahora y nunca había sido tan necesaria la integración como ahora. Unidos salimos adelante, divididos no salimos adelante. Y por eso el gran desafío en este momento de la región es encontrar nuevamente los caminos de su integración. ¿Cuáles son esos caminos? El primero, que estamos
entendiendo por integración, porque hay unas diferencias de fondo. Para algunos la integración es simplemente los acuerdos de libre comercio. Bienvenidos, bienvenidos los acuerdos de libre comercio, aunque algunos acuerdos de libre comercio son como el negocio que le proponía una gallina a un cerdo de poner un negocio de huevos con tocino, cosa que obviamente el cerdo no aceptó, porque hay muchos tratados de libre comercio en los cuales estamos resolviendo los problemas de los otros países, propiedad intelectual, asegurando la inversión, bajando los aranceles. ¿Y lo nuestro qué? La posibilidad de nuestras migraciones, el respeto a nuestra biodiversidad, la condición de ser una región, eso, la posibilidad de transferir tecnología, eso se está quedando entre el tintero. Para nosotros la integración es construir región. Tenemos que construir la región, que es un concepto mucho más complejo. A partir de esos valores que señalábamos, como el que América Latina es más geografía que historia, es más nación que Estado, es más gobierno que Estado, pero de todas maneras tenemos unas características que podemos utilizar. Hay 3 caminos para eso. En un grupo de consulta que creó el presidente Fernández, en el cual estamos algunas personas que creemos en esta teoría, hemos creado 3 grupos de trabajo para encontrar los caminos de la integración, que no se excluyen, sino van para el mismo lado. El primer camino es el empoderamiento de la CELAC. La CELAC es el único mecanismo de integración que reúne a los 34 países, pero es un cascarón, porque no tiene secretario, porque no tiene equipo económico. Hay que empoderar la CELAC para que la CELAC nos represente. ¿Y nos represente frente a qué? Frente a ese nuevo mundo que se está construyendo para reemplazar la desglobalización actual. Tenemos que ir hacia un nuevo multilateralismo. Un multilateralismo en el cual realmente pesen nuestros votos y nuestra contribución. Hoy día tenemos unas Naciones Unidas que lamentablemente no han podido evitar los conflictos, que están haciendo otras tareas, pero que cada día están haciendo menos las tareas que necesitamos en América Latina. Hay 3 subsistemas de Naciones Unidas. El subsistema político, que es una democracia con un Consejo de Seguridad, que es un Consejo de Vetos. El subsistema económico, que es el Banco Mundial, la OMC, el Fondo Monetario, en el cual pesa es el capital, se vota por el capital, el que tiene más, decide más. Y el subsistema social, que es el que más nos preocupa, que va de para atrás en su presupuesto, que es donde está la OIT, la OMC, la FAO, la UNESCO, todos los organismos, el corazón de Naciones Unidas. Tenemos que hacer un nuevo esquema de Naciones Unidas en el cual podamos votar inclusive por bancadas de países. Entonces llega la bancada latinoamericana, llega la bancada europea, la bancada africana, se vota por bancadas, entonces tratamos de integrarnos primero para votar después. La CELAC puede ser el canciller de América Latina, puede ser la Cancillería de América Latina en estos foros multilaterales. Segundo, la reactivación de UNASUR. UNASUR, del cual tuve el privilegio de ser su secretario general, su último, no sé si es bueno o malo, haber sido el último, pero la verdad es que UNASUR ha sido el experimento más complejo y más íntegro de integración en los últimos años en la región, porque tenía 2 niveles de integración, la integración política y la integración sectorial. En la integración política estaba la cumbre de presidentes y sus objetivos eran la paz, la democracia y los derechos humanos. Ojo, no confundir integración política con integración ideológica, porque lo que ha acabado con la integración en América Latina es la polarización ideológica. Las relaciones internacionales no se dan entre gobiernos, sino entre estados. Y los acuerdos y los tratados
son acuerdos que comprometen a los estados de manera permanente y no a los gobiernos efímeramente. De tal manera que el hecho de que nos preocupemos porque haya paz en la región, porque se continúe con la democracia. Los últimos 30 años desde que acabaron las dictaduras ha habido 140 votaciones en la región, pero la democracia no es solamente elegir, la democracia es participar, la democracia es tener proyectos sociales que legitimen la participación del pueblo. Bueno, esa circunstancia se dio en UNASUR. UNASUR conjuró rupturas democráticas en Bolivia, del separatismo, rupturas democráticas en Venezuela, rupturas democráticas en Ecuador. Pero hay un segundo nivel que es muy importante, que es el de la integración sectorial. UNASUR tenía agendas ministeriales en salud, en educación, tenía 23 grupos de trabajo en temas de drogas, en temas de educación, es decir, teníamos como unos consensos sectoriales sobre aquellos temas que nos interesaba desarrollar conjuntamente, en lo cual creemos haber seguido los patrones de la Unión Europea, es decir, mucho con el tema de la Unión Europea. ¿Qué nos faltaba? La supranacionalidad. Nosotros empezamos en la comunidad andina con la supranacionalidad, es decir, normas que aprobábamos en el Acuerdo de Cartagena eran normas que tenían una vigencia inmediata. No había necesidad de que pasaran por el Congreso ni por la Corte Constitucional. Eran normas que tenían una vigencia inmediata. Hoy día se aprueba un decreto o una norma en la Unión Europea, mañana es válida en cualquiera de los 34 países. Nosotros no tenemos la supranacionalidad, que era muy importante. Pero aún así, hoy día se está recomponiendo UNASUR. Ya Brasil, Argentina y Colombia anunciaron su regreso a UNASUR. Ya lo mismo sucederá tal vez con Paraguay. Yo estuve en Paraguay ayer. Hay una voluntad de entrar a UNASUR. Uruguay seguramente entra. Chile lo hará. Pero no es solamente que entre a UNASUR, es que UNASUR tiene que hacer unos cambios importantes. Los menciono para no aburrirlos. No podemos seguir funcionando con la norma del consenso. El consenso le da veto a las minorías. No solamente es el respeto a las mayorías, sino el veto a un país frente a 11 países o a 34 países. Tenemos que meterle gente a la integración. La integración no puede ser un problema solamente de diplomáticos. Hay que meterle campesinos, hay que meterle trabajadores, empresarios, académicos. Es decir, tiene que ser un concepto mucho más profundo de lo que queremos, no solamente integrar los estados, y hay que hacer otros ajustes que de todas maneras se están considerando. Y el tercero, y con esto ya voy terminando, es un ejercicio que empezamos aquí a hacer en la Universidad Externado, José Manuel, que es la convergencia. Hay 10 mecanismos subregionales de integración. A ver si me los sé todavía. La Comunidad Andina, la Alianza del Pacífico, Mercosur, el ALBA, el Pacto Amazónico, la Asociación de Estados del Caribe, CARICOM, SICA y la CELAC. Esos 10 mecanismos tienen que converger para que se pueda hablar de que hay una integración real. Entonces, lo que hemos diseñado es una matriz de convergencia. Ese ejercicio lo empezamos a hacer desde UNASUR, en el cual hay una columna sobre lo que podemos sumar. ¿Para qué 10 consejos de educación si son los mismos ministros que van a decir lo mismo? Entonces, hacer un solo Consejo Latinoamericano de Educación, solo Consejo Latinoamericano de Salud. Y por supuesto, eliminar esas duplicidades, segunda columna. Y la tercera columna es trabajar con las especificidades de los mecanismos. Ejemplos muy pequeños. ¿Qué nos puede aportar la comunidad andina? Institucionalidad. Es el único mecanismo que tiene Tribunal Andino de Justicia. El único mecanismo que tiene una visa de turismo que permite recorrer
toda América Latina sin necesidad de tener una visa especial. La comunidad andina nos da muchos ejemplos sobre cómo se debe manejar el tema de la propiedad intelectual, solución de conflictos. Necesitamos un mecanismo de solución regional de nuestros propios conflictos. Muy respetable lo que puedan hacer en Nueva York o en París, pero resulta que todos los casos los están perdiendo los estados. Necesitamos un mecanismo de solución neutral de los conflictos. Necesitamos nuestras propias normas de propiedad intelectual, no depender exclusivamente de las normas internacionales. En fin, tenemos que construir nuestra propia normatividad y la comunidad andina nos lo enseña. La Alianza del Pacífico, por ejemplo, nos ha enseñado cómo se pueden compartir misiones diplomáticas. Hay 5 países que están representados por una sola persona en el Asia, no sé, en las islas, en los países del Asia. Mercosur. ¿Cuántos de ustedes saben que con la cédula de ciudadanía que tienen cualquier suramericano puede viajar por toda la región sin necesidad de pasaporte? No necesitamos pasaporte, Peter. Con la cédula de ciudadanía podemos viajar por toda Suramérica, podría ser Latinoamérica. O el permiso de trabajo. ¿Cuántos de ustedes saben que con acreditar su condición de suramericanos pueden obtener una visa en cualquier país de Sudamérica para trabajar hasta 2 o 4 años? Es una visa Schengen para trabajar. El ALBA, critican el ALBA, pero el ALBA es especialista en epidemias, en el ébola, en el chikungunya, en el ébola, se ha especializado en el manejo de epidemias. Petrosur es un ejemplo admirable de integración, cómo se sostuvo la factura energética de los países del Caribe durante más de 10 años. El Caribe nos puede enseñar en este modelo de servicios que tenemos. El SICA nos puede enseñar sobre cómo se puede hacer proyectos de construcción de infraestructura binacional o trinacional, en fin. Tenemos la CELAC, ha dado ejemplos con las cumbres de diplomacia. Tenemos que integrarnos y ahí está precisamente el gran desafío. Por eso, el mensaje que yo quiero compartir con ustedes es que hay toda una región que espera en este momento que haya una identidad de criterios, que si dejamos a un lado la polarización ideológica, si aprendemos a reconocernos nosotros mismos, es algo que nos está pasando en Colombia que es dramático. No nos reconocemos los unos a los otros. Si uno no reconoce al otro, ¿cómo puede respetar los derechos del otro? Si nosotros como países aprendemos a reconocer nuestras diferencias y pasamos por encima de ellas, tenemos un camino abierto. Esta es una región donde todavía se da simultáneamente con las flores, las frutas, las mariposas y los peces, todavía se dan las ilusiones y la esperanza. Este es el continente de la esperanza. Muchísimas gracias. Thank you very much, President Samper, for this very inspiring address on the need of integration. But more than that, also indicating what the essential elements of that integration should be and how you could make progress towards it. As I said before, President Samper is willing to answer a few questions. But they have to be questions, no speeches. So they're 1 or 2 liners. I see one over there, one there, one there. Microphones? Let's start on this side, working our way up. Enrique, you're first. Thank you very much, President Samper, for that amazing talk. My question is the following. We're talking about integration. You talk about how these
uh, Organization of South American States. Good work. But how does it work while multinational corporations are forcing countries to economically compete to attract more foreign investment or to adopt its domestic economic policies to benefit them, right? So my question will be, are multinational corporations a barrier for this integration? Thank you. Let me perhaps suggest with your agreement, Mr. President, we'll take 3 questions and then another 3. And please introduce yourself before asking the question. Thank you very much. Thank you very much, Frank Garcia, the Boston College, y Hijo de Colombia. My question is where to begin? Step 1, step 2, step 3, priorities. Thank you. And then there was one more question up there. Hi, shall I go? Yeah. Thank you very much. Okay. Ladies first. Thank you very much. Thank you very much, President Samper, for this presentation. Natalia Monroy from Colombia. I wanted to know a little bit about your views about China and the role that it would play in this Latin American integration. Okay. We have 3 questions. President Samper. We have 3 questions now, yes. Mi experiencia como, are you following me in Spanish? Okay. Mi experiencia como presidente es que la inversión extranjera prefiere reglas ciertas, aunque restrictivas, que reglas inciertas, aunque permisivas. Y creo que en la medida en que los países logren acordar unas reglas ciertas para la inversión extranjera, que de alguna manera tiene que ser compatible con los objetivos que he señalado de inclusión social, de generación de valor, de respeto de la ciudadanía y de integración, me parece que es bienvenida la inversión extranjera. Hay que diseñar las normas precisas, pero creo que las reglas ciertas son definitivas para la inversión extranjera. Sobre el tema de dónde empezar. Good question. That's the main question. Creo, for the beginning, we can start from the beginning. And ¿cuál es el principio realmente? Creo que es la voluntad de integración. En algún momento, entre el año 2004 y 2014, coincidió la voluntad de integración de los 12 países de Sudamérica. Y no necesariamente gobiernos del mismo signo ideológico. Y esa coincidencia de voluntades permitió que la región creciera el doble de crecimiento que había crecido en los 10 años anteriores y que se erradicaran 100 millones de pobres absolutos en 10 años. Es lo que podemos llamar la época de la bonanza social. Así es que creo que el comienzo es que haya una voluntad de integración. Y lo que le puedo decir es que lo que yo he visto, especialmente después de la pandemia, es que todos los gobiernos, sin excepción, han entendido que sin integración vamos muy mal. Hay una cifra que usted la debe haber escuchado, que la repetimos todos en todas partes, pero es bueno que la volvamos a repetir acá. Somos el 8% de la población del mundo
y tuvimos el 32% de las muertas del COVID. ¿Por qué? Porque estábamos desintegrados, porque no hubo una sola reunión de ministros de salud durante todo el tiempo del COVID que se pudieran encontrar los 12 ministros, porque teníamos un mecanismo de compra de vacunas consolidado en un instituto de salud que era de UNASUR en Río de Janeiro. El instituto se disolvió. Es decir, unidos podemos, divididos estamos perdidos. Y sobre la muy interesante pregunta de Reuters, ¿eres tú? ¿Are you from Reuters? Colombia. No, Reuters is not a country, it's es muy interesante el papel que está jugando en todo esto China, porque realmente China se ha concentrado en unos sectores muy importantes para la creación de valor en la región. China está financiando proyectos de infraestructura. China las primeras vacunas que llegaron eran vacunas chinas, las últimas fueron las europeas, las segundas fueron las americanas, pero China conjuga muy bien los valores, digamos, de amistad, llega con programas culturales. Creo que China se ha venido interesando en la región. Quedan muy pocos países, por ejemplo, que tengan relaciones con Taiwán. Creo que son 3. El último que dejó de tener las relaciones con Taiwán fue Honduras hace muy poco tiempo. Lo cual no quiere decir que no queramos a Taiwán, sino que China ha hecho bien su papel. Y aquí la gran disputa, la gran guerra de las galaxias será precisamente sobre el tema del G5 o del 5G, que es quién se queda con la tecnología de última instancia para el manejo de las comunicaciones. En eso nosotros somos neutrales, pero de todas maneras creo que Estados Unidos debería hacer unos esfuerzos distintos por llegarle a América. Les cuento una anécdota pequeña. Cuando yo era presidente, acudí al gran encuentro de las Américas que convocó el presidente Clinton en Estados Unidos, en Miami, 1994. Y ahí hablamos del gran bloque americano de comercio y de integración. Hablamos de que se iban a encontrar Jefferson, Washington, Martí, Bolívar, San Martín, O'Higgins. Iba a ser la apoteosis de la integración americana. Y a los pocos meses, Estados Unidos suscribió el Tratado de Libre Comercio con México y se acabó la integración latinoamericana. Tenemos que retomar ese concepto, porque el mundo se va a reconformar por bloques, el bloque europeo con el África, el bloque asiático. Sería muy interesante que hubiera un bloque americano para responderle. I know that there are more questions, but the organizers have given me a sign that we have to conclude. So allow me to thank Professor, yes, also that, but also President. I used to be. President Samper, for honoring us with his presence here at the closing of this conference. And join me in thanking him again.